Lo que sucede a nivel internacional, cómo tiene repercusión no solamente en el mundo, sino también por estos lados en cuanto a la economía, la política internacional. El Reino Unido, que tuvo que sufrir la salida de Boris Johnson, como ya se la conoce, luego Liz Truss, que duró realmente muy, pero muy poco, apenas un puñado de días, 45 días, y ya se ha resuelto la asunción como primer ministro de Sunak. ¿Qué es lo que significa? ¿Cuál fue el tenor de ese primer discurso? Lo vamos a estar charlando con Francisco Castaño, licenciado en Relaciones Internacionales, magíster en Relaciones Internacionales. ¿Cómo te va, Francisco? ¿Qué tal, Mariano? Muy buenos días. Encantado de estar acá nuevamente. Bueno, no, es un placer. Bueno, finalmente hubo, después de algunas carpetas que estaban sobre la mesa en la posibilidad de asunción como primer ministro, la decisión justamente de Rishi Sunak. ¿Cuál es la elección? ¿Qué significa? ¿Y cuál fue el tenor de estas primeras palabras? A ver, pasamos de tener 3 primeros ministros en alrededor de 3 meses. Recordemos que hasta en julio de este año Boris Johnson presentó su renuncia, pero que se hizo efectiva recién en septiembre, claro, cuando asumió, el 6 de septiembre que asumió Liz Truss, como mencionabas vos, que a los 2 días falleció la reina. Claro. Y duró solamente 45 días en el poder como primera ministra. Recordemos que el sistema, porque no hubo elecciones generales, llegó al poder por ser el líder, digamos, en este caso Rishi Sunak, que es quien estamos viendo en la pantalla, llegó al poder porque obtuvo los avales de los parlamentarios de los Tories, en este caso del Partido Conservador británico. Es un sistema de gobierno parlamentario británico que no eligen presidente como hacemos nosotros, sino que eligen a los representantes que van a los diputados que van a estar en la Cámara de los Comunes. En este caso son 650 diputados y el partido que obtiene mayoría, el más elegido, será el encargado de elegir a su líder y este se transformará en el primer ministro. En este caso primero fue Boris Johnson, en septiembre fue Liz Truss, y ahora, en este lunes, fue elegido Rishi Sunak, que no es un outsider, no viene, digamos, o sea, es conocido por por tener unas redes sociales activas, mostrar sus temas, además es una de las personas más ricas en el Reino Unido. Tiene, digamos, junto con su esposa, que también es una heredera multimillonaria, tienen el doble de la fortuna que tienen el actual rey Carlos III y la reina consorte, pero participó desde el gobierno británico desde el 2015, estuvo como diputado en la Cámara de los Comunes y en febrero del 2020 fue nombrado secretario de Hacienda de Boris Johnson, es decir, lo que sería el ministro de Economía para nosotros. Sí. Fue muy cercano a Boris Johnson. De hecho, fue muy particular cómo se dio su llegada, la llegada del actual primer ministro, porque fue muy cercano, como mencionaba Boris Johnson. Tuvo un plan económico muy importante durante la pandemia, prometió una ayuda de más de 400.000 millones de libras para la sociedad en el momento de la pandemia, que fue muy importante, tuvo mucha popularidad. Sin embargo, en los últimos meses hubo un problema al interior del partido, sobre todo de que Boris Johnson apoyaba a una persona que había tenido un historial de violencia. Entonces presentó su renuncia y a partir de allí comenzó toda una espiral de renuncias al interior del partido que llevaron primero a la dimisión de Boris Johnson, luego a la asunción de Liz Truss. Y bueno, la dimisión de Liz Truss se da justamente porque había presentado un plan económico muy importante, sobre todo en 2 pilares. Una, venía con una deuda importante de Gran Bretaña en este sentido, y presentaba un plan, uno, orientado a reducir impuestos, sobre todo un 45% de lo que era la tasa para aquellas personas que ganan más de 150.000 libras al año, es decir, rebaja de impuestos a los ricos, podríamos decir, y también lo que era un paquete de ayuda para que la tasa de electricidad, de la cuenta de electricidad, que había aumentado mucho en los últimos meses. Con la crisis energética, ¿no?, del mundo. Claro, exactamente. Había aumentado mucho como consecuencia de la crisis energética, le había puesto un tope. Todo lo cual, digamos, lo que iba a representar para el erario británico, lo iba a sacar desde, en este sentido, de los impuestos. Pero bueno, todo esto le iba a generar
un agujero fiscal muy grande, y Rishi Sunak en un momento había peleado por la digamos, el Premier, por ser Premier contra Liz Truss, y perdió porque había prometido o había dicho que no iba a aumentar impuestos hasta que no se estabilizara la inflación. Claro. Bueno, ahora tiene esta posibilidad, ¿no? Sí, ahora digo que tiene la posibilidad de asumir. Digo, ahora ya, eso que había manifestado en su momento, bueno, ahora tiene la posibilidad de hacerlo o no, o cambiaron las condiciones. Y yo creo que ha mantenido su discurso. En su momento, esto de no aumentar impuestos, hasta que se contenga la inflación, hasta que estén las cuentas públicas ordenadas, le generó, digamos, la contra de lo que era el ala más dura del Partido Conservador, y esto fue lo que no le permitió en un primer momento ser primer ministro, justamente. Sí. Pero se lo vio, ha mantenido un discurso coherente en este sentido, sobre todo de una persona en el sentido del Partido Conservador, que de los Tories que buscan, digamos, la estabilidad de las cuentas públicas, se lo ve muy afín a esta idea en un momento en que la economía británica no está pasando por buenos momentos, con una inflación de un 10%, y bueno, con la crisis energética que habías mencionado anteriormente. Francisco, mucho de economía, estuvimos hablando a ver cómo se puede manejar, porque él viene profundamente, ¿no?, del sector económico también, pero y a nivel política internacional, Unión Europea, ¿por qué no? ¿Cuál va a ser la relación que uno se puede llegar a imaginar con Argentina, atendiendo el reclamo de soberanía, por supuesto? Bueno, a nivel internacional, Rishi Sunak, primero déjame decir que fue muy partidario, apoyó mucho lo que es el Brexit, ha votado en las 3 ocasiones en la Cámara de los Comunes en favor de los planes del Brexit. Y a nivel también de la guerra de Ucrania, ha mantenido conversaciones telefónicas no solo con Joe Biden, sino también con el primer ministro ucraniano, con Volodymyr Zelensky, reafirmando el apoyo del Reino Unido a Ucrania y presionando a Putin, a Moscú, a través de sanciones económicas. También habló de la influencia maligna de China, de otras cuestiones. Pero bueno, a nivel internacional se lo ve en este sentido, se lo ha visto muy activo. Sí. Veremos cómo actuará, sobre todo ahora el 30 y 31 de octubre. Este domingo y lunes va a tener lugar la cumbre del G20 en Indonesia. Veremos cómo actuará allí el nuevo primer ministro. Y a nivel de Argentina, mira, no hemos visto, yo por lo menos no he visto alguna expresión al respecto. Yo calculo que mantendrá la política internacional al respecto del Reino Unido con Argentina y con Malvinas. Ha mantenido una línea histórica, sobre todo luego de la guerra de Malvinas, en el 82, de apoyar lo que es la autodeterminación de los Kelpers, y bueno, y mantener una negociación con Argentina por fuera, digamos, a través de un paraguas de soberanía. Francisco, como siempre, muy amable y muchas gracias. Un placer como siempre, Mariano. Nos reencontramos la próxima. Chau.